saludar a dos amigos que llegan también a la mesa de diálogo. Saludo con mucho gusto a Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, analista y amigo de este espacio libre como el viento. Querido Eric, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mi querido Vicente, un abrazote, ¿cómo estás? Aquí andamos echándole trancazos en estos días tan moviditos, digámoslo de alguna manera, mi querido Eric, y déjame saludar también al doctor Eduardo Sabugal Torres, que ya veía que a través de redes sociales invitaba a Puebla al maestro Paco Cruz para que fuera a presentar el libro. Ya hasta le retuiteé por ahí también, mi querido Paco, a través de Perifonía, tu cuenta en redes sociales, y seguro estoy que el maestro Paco Cruz en algún momento se va a dar la vueltecita por Puebla. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Vicente? Un gusto, como siempre, estar aquí contigo y con Eric para hablar de temas coyunturales. Y sí, estaría perfecto que el maestro Paco Cruz se diera una vuelta aquí en Puebla para presentar sus libros, el último y el penúltimo. Estaría muy bien. Pues fíjense que también me acaba de confirmar, a ver si puede llegar, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, que me dice que es muy probable que llegue por ahí de la 1 de la tarde para que esté al pendiente el equipo de producción. Se está poniendo intenso el programa, mi querido Eric, mi querido Eduardo. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue denunciando la guerra sucia que ha destapado este análisis que hace a quien entrevistamos ayer, por cierto, Julián Macías Tobar desde España, con estos bots, estos trolls y un entramado costosísimo, así lo imagino. Hay un plan, dice el presidente, para blindar el proceso electoral, y bueno, con esta guerra sucia la cosa se pone color de hormiga, mi querido Eric Gutiérrez. Pues sí, fíjate, mi querido Vicente, esto está, no habíamos visto este tamaño de operación, pues quizá desde el Estado de México, ¿no? Cuando lo más cercano que recuerdo es cuando el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, contrató algo así como 60,000 bots para impulsar su agenda. Pero fíjate que aparte del estudio que hizo Julián Macías, también un compañero, un amigo, el ingeniero, el maestro Carlos Jiménez, hizo también un estudio muy minucioso acerca de estos bots, y obviamente llegó a la misma conclusión, no por los mismos métodos. Julián Macías detecta que 500,000 mensajes tienen exactamente el mismo error, lo cual es pues más que improbable, ¿no? Sin embargo, Carlos Jiménez lo que detecta es los nodos que están impulsando estos hashtags, ¿verdad? Y encontró que aparte de los sospechosos usuales como Río Hermoso y todas esas cuentitas, pues también hay cuentas visibles que están funcionando como nodos para impulsar estos hashtags, como la de Javier Lozano, como la de Marieto Ponce, ¿verdad? E inclusive la de Claudio X González funcionó como nodo para amplificar este hashtag. Lo curioso es de que a esas cuentas, como la de Javier Lozano, la de Marieto Ponce y la de Claudio X González, las retuitean miles de cuentas de unos cuantos seguidores, de menos de 10, la mayoría, ¿no? Y son cuentas básicamente llega hasta un 60% de cuentas del extranjero, ¿verdad? Entonces, los dos estudios ya juntos, pues ya te dan una idea, una noción de que esta es una operación que está costando muchísimo dinero, ¿verdad? Y que no es orgánica, es una tendencia inflada artificialmente con cuentas automatizadas. Esto es, y estamos hablando de millones de cuentas. Entonces, esto es algo que sinceramente el INE debería de analizar, de estudiar y de castigar,
porque ya no solamente ensucian la conversación en redes sociales, sino que ya empieza a desparramarse esta idea que están presentando. Lo vimos en la marcha del domingo pasado, mi querido Vicente. Eduardo Sabugal, ¿tú cómo ves la situación? También complicada por donde la veas, ¿no? Con esto de las cuentas falsas, los trolls, mi querido Eduardo Sabugal. Sí, no, a mí me parece muy importante la labor que hizo Julián Macías, porque demuestra justamente que detrás de esto hay una fuerte inversión, yo diría millonaria, de la oposición en México, o el grupo, la mafia del poder, pues, que quiere regresar, pero aliado también con capitales extranjeros, me da la impresión. La mayoría de los retweets de estos bots son desde Argentina, desde Colombia, desde España, y Atlas, por ejemplo, también nos decía Macías que Loret de Mola, por ejemplo, está vinculado a Atlas. Todo este montaje, ¿no? De poner a un tipo ahí encapuchado diciendo que es de los ardillos y en sincronía, en nado sincronizado, con 2 artículos publicados en inglés, casi al mismo tiempo. Y qué curioso, decía Macías, que se compartió 20 veces más en Twitter que en Facebook, lo cual es algo atípico. También eso se puede rastrear, ¿no? De la distribución y la difusión de estos artículos. Normalmente no opera así con tanta diferencia, ¿no? 20 veces más en Twitter que en Facebook. Y a mí lo que me preocupa es también el uso de la inteligencia artificial. Pronto vamos a ver cosas todavía. Aquí le salió el tiro por la culata, por esto que descubrió Macías de los errores al escribir Xochitl, los errores al decir, incluso escribieron mal presidente, ¿no? 500,000 tweets con el mismo error, pues es de risa loca, ¿no? Ellos mismos se desenmascararon, les salió el tiro por la culata. Pero a mí lo que me preocupa es lo que viene ahora, que yo creo que van a usar la inteligencia artificial, videos, audios realizados con inteligencia artificial para decir cualquier cosa, para probar, según ellos, probar entre comillas, cualquier cosa de vínculos con el narco o de corruptelas. La inteligencia artificial ahora puede hacer cualquier montaje mejor que los de Loret. Entonces yo creo que poner en alerta a la población de que no se crean nada que les llegue por cadenas de WhatsApp ni a sus redes sociales, que estar con una lupa sobre todas estas fake news y desenmascararlas, ¿no? Desmentirlas de inmediato. Definitivamente, mi querido Eduardo, estoy revisando mucha información que sigue llegando. Denme su opinión acerca del caso Lozoya. Es que por donde me lo pongan, está complicadísimo. Si la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Gertz Manero no tenía la carpeta debidamente integrada, si no se hizo la chamba, la talacha desde la Fiscalía, hay pedo, desde mi perspectiva. Y si es el Poder Judicial el que quiere echar abajo o da un golpe político, porque así lo entiendo, al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este caso que es emblemático contra la corrupción, también hay pedo. ¿Cómo ven el caso de Emilio Lozoya, que para mí, entre otras cosas, confirma, ojo con lo que voy a decir, que a pesar de que estamos en este proceso de transformación, de que gobierna la 4T de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, las cárceles siguen siendo para los pendejos o para los pobres? Mi querido Eric Gutiérrez, escucho tus comentarios. Pues sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo en que uno de las cosas que están pendientes es la renovación del sistema judicial, pero no solamente del Poder Judicial, no solamente jueces, magistrados y ministros, sino todo el sistema judicial, todo el sistema de cárceles que todavía está podrido en corrupción,
Y esto aunado a que el Poder Judicial está actuando no está actuando como contrapeso o como poder independiente, sino como opositor franco a la Cuarta Transformación. Recordemos que si el caso hubiera estado mal armado, sí, yo creo, es mi opinión, no hubieran pasado, lo hubieran echado atrás en estos 4 años que han pasado desde que empezó el proceso contra Emilio Lozoya. Sin embargo, en todos estos 4 años, lo único que hemos tenido han sido noticias falsas liberaciones, falsas, hasta una inocencia sin probar. O sea, puras noticias falsas hemos tenido. Y es ahora cuando ya se viene la sucesión presidencial, cuando ya está en el Congreso una reforma para sanear el Poder Judicial, cuando empezamos a ver que ahora sí el Poder Judicial, la Suprema Corte, está empezando a tomar decisiones como esta, la de Emilio Lozoya, con un argumento tan absurdo como decir que la Corte no considera que Emilio Lozoya sea un riesgo de fuga, cuando lo agarraron en España fugado, ¿sí? O sea, me parece inverosímil que un ministro argumente que no existe riesgo de fuga cuando ya se fugó anteriormente. Entonces, y que decidan que nada más necesita un brazalete para controlarlo, cuando la vez pasada que lo tenían bajo esa misma condición, ahí están las imágenes de que estaba cenando en un restaurante de lujo, ¿sí? ¿Cómo es posible que le vuelvan a dar esa oportunidad? Es increíble la cantidad de beneficios y de prebendas que le han otorgado a Emilio Lozoya durante todo este proceso, más que a ningún otro. Y eso confirma lo que dijiste en un principio, mi querido Vicente, que las cárceles son para los tontos o los pobres. No hay más. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo ves tú la situación con Lozoya, que se va con brazalete electrónico a su casita a descansar sabroso, mi querido Eduardo Sabugal? A pesar, y lo digo con todo el sarcasmo, porque obviamente nos hemos enterado por declaraciones de Lozoya que era un pinche cochinero, y él estaba metido hasta el cuello, mi querido Eduardo Sabugal. Sí, pues es una noticia bastante triste. Desde luego tiene que ver con todo el Poder Judicial, la necesidad que hay de renovar todo el Poder Judicial, ¿no? De limpiarlo, y por eso la urgente iniciativa de reforma de que los magistrados y jueces puedan ser electos popularmente. Y en la mañanera de hoy habló justamente López Obrador del caso de Odebrecht, donde estuvo directamente vinculado Emilio Lozoya. Él mismo declaró cuánto dinero recibió, cómo distribuyó ese dinero para la campaña de Peña Nieto, dinero obviamente ilegal, ¿no? Eran mordidas, vamos a llamarle así, mordidas que daba esta empresa Odebrecht para que primero se aprobara la reforma electoral de Peña, que permitía justamente meterse en negocios que tenían que ver con recursos energéticos de nuestro país. Y incluso hoy en la mañanera Andrés Manuel dijo que en su más reciente libro, que se llama Gracias, aparece la lista exacta, aquí lo tengo, ¿no? En el libro, en el último libro de López Obrador, en la página 287, viene la lista, ¿no? De quién recibió, o sea, cómo distribuyó esas mordidotas que recibió Lozoya para distribuirlo a favor de la campaña de Peña Nieto. Declaraciones del propio Lozoya, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo, una noticia bastante oscura, ¿no? Que se ha liberado de esa forma, y también coincide con que creo que hoy se iba justamente a votar para ver si se desaparecía
la figura de arresto domiciliario por ser considerado violatorio de los derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos que hay un montón de gente encarcelada injustamente, pues sí, ¿no? Uno pensaría que está bien ese tipo de decisiones, pero cuando tenemos ejemplos como de delincuentes de cuello blanco cuya culpabilidad ha sido más que probada, pues uno dice, ¿cómo es posible que se esté desapareciendo esa figura, ¿no? Jurídica? Entonces creo que sí fue un día bastante oscuro para la justicia mexicana, y las pruebas ahí están. Yo creo que Lozoya, con brazalete o sin brazalete, dentro o fuera de una cárcel, pues ya está juzgado por el pueblo y seguirá siendo culpable a todas luces. Para cerrar, denme su opinión acerca de los camajanes, en términos de López Obrador, los camajanes que encabezaron la marcha disque ciudadana, pero pues no puede ser ciudadana cuando aparece Margarita Zavala, el Saco de Pus, Osorio Chong, Santiago Krill, y bueno, la payasada más grande es que Xóchitl Gálvez dice que no aparece por respeto y para evitar malas interpretaciones en la marcha de los camajanes del pasado fin de semana. Tu opinión, mi querido Eric, mi querido doctor Sabugal, cuando siguen insistiendo, es que es el colmo de los colmos, siguen insistiendo en que vamos a un periodo autoritario, cuasi dictatorial. ¿Qué parte no entenderán los que se dicen más iluminados, más estudiados, de lo que signifique un régimen autoritario o una dictadura? Eric, te escucho primero a ti. Pues sí, mira, yo sostengo que las contradicciones y la simulación y la hipocresía fueron los verdaderos protagonistas de la marcha que vimos el pasado domingo. Como dijo el presidente, efectivamente, la mayoría de quienes asistieron a esa marcha eran personas, pues mayores de 40, 50 años, ¿no? O sea, y vimos a muchos de ellos, los que a pesar de la convocatoria de que no hablaran con la prensa, los que hablaron con la prensa, sí vimos cómo están estacionados en la época, en la época de los 50 y 60 del siglo pasado, ¿verdad? Cuando había un terror contra el comunismo y una lucha contra el comunismo, ¿verdad? Un comunismo que, bueno, pues ni siquiera pueden definir, ya no digamos que si existe o no, nada más ni siquiera lo pueden definir. Entonces, fueron puras contradicciones, porque ¿cómo es posible que puedan marchar, manifestarse en esas cantidades de personas? Porque sí fueron bastantes, se habla de 90,000 o más. ¿Cómo es posible que se pueda manifestar toda esa gente sin que nadie los reprima, sin que nadie los detenga? ¿Verdad? Llegaron al grado, por ejemplo, Enrique Krause, de quejarse porque dejaron carriles para las bicicletas, para el paseo dominical de las bicicletas. ¿Cómo es posible que hagan eso? O quejarse de que no pusieron la bandera en el Zócalo. O sea, cuando quienes protestábamos en los años 70, 80 del siglo pasado, ¿verdad? Pues por pegar pósters nos metían a la cárcel, y sin embargo ellos pudieron manifestarse libremente. En segundo lugar, vemos a un Lorenzo Córdoba que en el podio, en el templete, está gritando que está en riesgo de la democracia, y unos minutos después, ya en una entrevista banquetera, le preguntan si está en riesgo de la democracia y dice que por supuesto que no. Pues claro que no está en riesgo, porque si estuviera en riesgo no los estaría invitando a votar, los estaría invitando a rebelarse, ¿no? A sublevarse, pero no, los está invitando a votar, lo cual indica por sí mismo que la democracia no está en riesgo. Y por último, ellos hablan mucho de un cerco informativo que no les permite que se conozca a su candidata, etcétera, etcétera, y sin embargo,
esta marcha fue cubierta por prácticamente todos los medios nacionales e internacionales, ¿verdad? El registro de Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición fue cubierto también por todos los medios nacionales e internacionales. Entonces, ¿dónde está el cerco informativo? Y finalmente, la hipocresía de decir que fue una marcha ciudadana y que no era una marcha partidista y que no era una marcha proselitista a favor de Xóchitl Gálvez, se contradice con el hecho de que agarraron los mismos colores que está utilizando Xóchitl Gálvez en su campaña. Están utilizando las mismas arengas que utilizan sus seguidores en redes sociales, ¿verdad? Y bueno, asistieron todos los políticos que apoyan a Xóchitl Gálvez en su candidatura. Entonces es pura simulación, pura hipocresía y puras contradicciones, mi querido Vicente. Bugal, vamos a cerrar con tus opiniones sobre la gran marcha ciudadana de la oposición. Sí, no, y además orador de lujo, ¿no? Ya ahora entiendo por qué les dio tanto coraje cuando lo increpé aquí en la Ibero, porque ya tenían digamos, este plan, ¿no? De meterlo como un portavoz, con autoridad, demócrata, etcétera, para la oposición. No, me parece de una hipocresía tremenda, ¿no? Yo le llamaría la marcha de los rosados. Literalmente. Digo, porque iban de rosa, ¿no? Y al mismo tiempo, pues es una marcha de odio. No hay ninguna demanda legítima ahí, no hay ningún programa, no hay ningún líder social, no hay ninguna base popular, no hay nada. Es simplemente el odio irracional que tienen por la Cuarta Transformación y por López Obrador. Me parece peligroso, sí, porque sí convocó gente, digo, independientemente si obligaron en algunos estados a que marcharan personas que trabajan en el ayuntamiento o en X o Y gobierno, independientemente de si hubo o no acarreados, yo creo que sí reunió. O sea, el odio une, eso es lo preocupante, que todo este discurso, ¿no? de estas tendencias que vimos en Twitter, que esta narrativa que quieren imponer, genera miedo en la gente. Y si la gente es racista, clasista, ignorante, retrógrada, pues se tragan completita esa narrativa y les da pánico, les da miedo. Ese era su argumento, el miedo. Y el miedo conduce al odio. Y aguas, ¿no? Porque eso desemboca en violencia. A mí me parece que son signos de alarma, ¿no? Estas reuniones. Nos podrá dar mucha risa que se reúnan vestidos de rosita y con los colores del INE y que utilicen a alguien que no tiene autoridad moral como Lorenzo Córdoba para hablar en público, pero mira, hasta traía la misma camisa. Pero independientemente de si nos da risa o no, creo que sí son focos rojos. Hay que tener cuidado con estas personas. Esas son fotos de cuando confrontaste a Lorenzo Córdoba y el tiempo te da la razón, ¿no, Eduardo? Digo, sí, no que vayamos por la vida buscando tener siempre la razón, pero el tiempo te da la razón. En este caso sí, mira, en ese evento de la Ibero había personas del PAN, diputados, no voy a decir sus nombres, pero había personas ahí del PAN, no eran académicos de la Ibero, era gente del PAN, ¿no? Que ahorita se están candidateando. Entonces, es una hipocresía que se muestren como demócratas y además ellos mismos muestran las orejas, ¿no? Decía mi papá, ¿no? No saques las orejas cuando alguien decía una tontería. Bueno, ellos mismos muestran las orejas de burro porque su lema era: nuestra democracia no se toca, nuestra, ¿no? O sea, no la democracia o lo democrático, sino nuestra, o sea, la suya, su idea de democracia, que ya vimos qué idea de democracia es la que tiene Lorenzo Córdoba, pues fue casi empleado de Peña Nieto, ¿no? En su momento. Entonces, ¿cómo se atreven a hablar de una escalera? Ocupa la metáfora de una escalera que le costó 40 años construir una escalera para... La democracia no es una escalera, no es para que alguien suba peldaños.
están equivocados, ¿no? Si esa es la idea de democracia que quieren defender, que no quieren que se toque, pues nosotros diríamos, no, sí, al revés, sí queremos tocar esa idea de democracia que tienen ellos, porque nuestra idea de democracia es distinta. Nuestra idea de democracia sí es demos y cracia, ¿no? Como dice López Obrador, no solo kratos, poder, sin pueblo, sin demos. Nuestra idea de democracia sí es no solo electoral, sino participativa, deliberativa, cognoscitiva, es mucho más amplia. Ellos están defendiendo sus intereses exclusivamente, ¿no? Entonces, pues sí, fue una marcha del odio, una marcha muy bien representada por estos cajamanes, se muestran de cuerpo completo, ¿no? Como lo que son, racistas, clasistas y además muy ignorantes, ¿no? Hablan de comunismo, es como, ¿qué no se dan cuenta que en estos 5 años no hay una sola medida que apunte hacia el comunismo? O sea, que no se han dado cuenta en qué país viven todavía. Entonces es francamente, dan pena a estas personas. Mi querido Eduardo Sabugal, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, doctor? Gracias, Vicente. Mira, estoy en lo que antes era Twitter, en ahora X, como @perifoniar, ahí me pueden encontrar. Y bueno, un gusto compartir la mesa con Eric. Le mando un abrazo y a ti también, Vicente. Igualmente, doctor Eduardo Sabugal, mi querido Eric Gutiérrez, hay que invitar a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras. Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Pues sí, que nos encuentran en todas las redes sociales como Sin Línea MX. En X nos encuentran como @sinlinea_MX. Mi X personal es @ericxback1. Síganos, por favor. Visiten nuestra página web, sinlineamx.com. Muchas gracias. Un abrazote, Eduardo. Un abrazote a ti, Vicente. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes. Claro que sí, les mando un abrazo a ambos, que pasen excelente tarde.